Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos. Estamos nuevamente aquí con ustedes llevándoles el repaso de la lección. Hoy nos toca lección número 4 para el 26 de octubre del año 2024. El título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías. ¿Qué es un testigo? Vamos a iniciar entonces. Saludos para cada uno de ustedes, donde quiera que nos esté viendo. Así que nosotros iniciamos con una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, te rogamos el perdón de nuestros pecados y prepara nuestros corazones y enséñanos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús iniciamos. Amén. Testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo? Es una persona que ha visto, ha oído o ha presenciado algún acontecimiento en la vida. Cuando pasó algo malo o algo bueno, la gente llama a los testigos. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, en el área donde yo estoy en este momento, la cultura es, por ejemplo, un padre de familia quiere entregarles herencia a sus hijos, va a llamar a ciertas personas conocidas, respetadas, como testigos de lo que se va a hacer en la entrega de la herencia, sus límites, sus mojones, cuántos metros le tocó a cada uno. Son testigos, están presenciando algo. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando, dice la lección, testigos de Cristo. Personas que han visto, que vieron, que han oído o que presenciaron lo que Cristo hizo, lo que realizó. Si se escribiera todos los milagros que Cristo hizo cuando estuvo aquí en el mundo, hermanos, no se llenaría todas las bibliotecas de este mundo. Iniciamos. Testigos de Cristo como Mesías. Estamos saludando a usted donde quiera que se encuentre. Iniciamos con el testimonio de Juan el Bautista. Miren, hermanos, Juan el Bautista eran primos con Jesucristo, eran familiares. Estoy hablando de que terrenalmente son primos, se llevaban 6 meses de diferencia. Iniciamos leyendo la palabra del Señor en el libro de San Juan 1, 19 al 23. Y mientras que vamos nosotros leyendo, vamos a estar meditando en su momento. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, el verso 19 al 23. Dice así, 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le hicieron preguntas directas a Juan el Bautista, hermanos, porque él predicaba, él bautizaba y todo eso, y dijeron, este es el Cristo, este es el Mesías, decían mucha gente. Este es el profeta del cual habló el profeta Isaías. Pero miremos, hermanos, que la verdad es que la gran pregunta que le hicieron, y yo quiero meditar en esta, es donde dice, tú, ¿qué pues? Dice, ¿qué dices de ti mismo? Pues, ¿quién eres tú? Acabo de leer Juan 1:22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Hermanos, hay una gran pregunta para cada uno de nosotros. Nosotros somos cristianos. Nosotros, hermanos, predicamos la palabra de Dios, nos sentamos en una iglesia. Ahí estamos nosotros felices en la iglesia,
oramos, cantamos y todo, pero la gran pregunta es, mucha gente se preguntan, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Por qué preguntan eso? Porque muchas veces nosotros llevamos una vida en la iglesia y afuera llevamos otra vida. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú pues? ¿Quién te crees? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Deberíamos de hacernos también nosotros esa gran pregunta a nosotros mismos, hermanos. ¿Quién soy yo? ¿Qué tipo de testimonio estoy dando? Juan el Bautista es un testigo de Jesucristo, de que él era el Mesías, porque él estaba dando un testimonio correcto, verdadero, real, según lo que él ha escuchado de Jesucristo. Cuando le dijeron sobre aquel que veas descender el Espíritu Santo cuando lo bautizas, pues él es el Mesías. Él ya sabía, Dios le había hablado a Juan de cómo era el Mesías. Y él actuaba conforme a la palabra de Dios. Juan el Bautista no era cualquier predicador que salió de ahí para allá. No, Juan el Bautista era una persona preparada. Ayunaba, oraba, predicaba, bautizaba. Pero él hacía lo que el Señor le había dicho. Nosotros podemos ir a... Miren, hermanos, ¿cuántos cristianos hay en todas las iglesias? Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Estarán haciendo lo correcto? En mi propia iglesia, donde yo asisto, todos llenamos la iglesia donde vamos. Pero ¿será que todos están realmente con Cristo? ¿Están haciendo la voluntad de Cristo? ¿O están haciendo la voluntad de ellos? Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Quién no somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios haciendo su voluntad o simplemente amamos a Dios de labios y nuestra boca? Pues está cerca, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero él dijo, no, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, no soy el profeta. Les dice, yo soy la voz de uno. Dice, yo quiero leer el libro de Isaías, quiero compartirlo con ustedes. El libro de Isaías, el capítulo 40, esa es la cita que dio Juan el Bautista cuando le preguntaban quién era. Y yo quiero leerlo. En el libro de Isaías como que es más amplio. Yo quiero explicar eso y quiero dar mi comentario. Isaías 43 al 4 dice, 3 al 4 dice, vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad de nuestro Dios, dice, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Miren, hermanos, el precursor de Cristo Jesús es Juan el Bautista. Él vino antes, Juan vino antes de Jesucristo, pero ¿para qué vino? A preparar el camino para que pase Jesucristo en este mundo y para que la gente ya esté a punto de arrepentirse cuando Cristo venga. En los caminos rurales donde yo vivo, hermanos, cuando hay lluvia hay mucho lodo. Hay mucho lodo, aguas empozadas. Hay lugares donde el camino ya se está yendo, ya se está hundiendo. Y cuando llega una persona importante a visitar el pueblo, vienen los comités y llaman al pueblo y les dicen, amigos, compañeros, hay que componer el camino porque va a venir el gobernador, por ejemplo, entre comillas. Va a venir el gobernador y tenemos que arreglar el camino para que camine bien, para que no se caiga, para que no se resbale. Y uno pues va y prepara en el camino. No, quizás no solo aquí donde yo vivo lo hacen, en la antigüedad también lo hacían. Habían siervos que preparaban el camino del rey cuando venía. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Dice, aplanar el camino, enderezar, dice. Todo lo torcido sea enderezado y lo áspero se allane. Dice. Miren, hermanos, lo preparan para que el rey pase. Y Juan el Bautista
Él, como testigo de Cristo como Mesías, Él preparó, el trabajo de Él es que preparó el camino de Jesucristo, preparó a las personas. Les dijo, va a venir alguien mayor que yo, que es antes que yo, que Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Los está preparando, arrepentidos de sus pecados. Hermanos, otra lección que nosotros sacamos aquí es que nosotros, todos nosotros los que predicamos, los que asistimos en la iglesia, no solo los predicadores, los pastores, los evangelistas, sino que usted y yo, que solo llegamos a la iglesia y no tenemos algún privilegio, o lo tenemos, pero no nos animamos a predicar, nosotros también somos como un Juan el Bautista. Nuestro deber es preparar el camino del Señor, preparar los corazones de nuestra familia, preparar los corazones de nuestros amigos, nuestros vecinos, para que acepten a Cristo Jesús antes que venga otra vez Jesucristo en la segunda venida. Nosotros debemos de hacer eso. Cristo viene pronto y nosotros debemos de preparar a su pueblo, el corazón del pueblo, del mundo, para que se arrepienten, para que acepten a Cristo en sus corazones, para que cuando Cristo venga todos nosotros nos podemos salvar. El día lunes dice el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Vamos a leer Juan 29 al 36. Juan 1:29. Vamos a leer qué dice Juan 1:29. Estamos en Isaías. Siempre los invitamos para que tengan sus Biblias a la mano, para que todo lo que usted escuche en redes sociales o donde sea, usted puede ver todo lo que se está hablando. Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo viniendo a él, rápido lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo llamó así? Para entenderlo, nosotros deberíamos de estudiar el libro de Éxodo, Levítico y todo eso, donde habla de que cuando el pueblo de Israel pecaba, ellos tenían que sacrificar dos corderitos, uno en la mañana a las 9 de la mañana y uno a las 3 de la tarde para el perdón de los pecados. Por ejemplo, yo pequé, tengo que llevar un corderito, poner mi mano sobre la cabeza del cordero, transferir mi pecado al cordero, después agarrarlo y degollarlo. Y la sangre era salpicada en un lugar importante y especial. Eso se hacía todos los días a las 9 de la mañana hasta las 3 y las 3 de la tarde. 2 veces. Lo hacía porque el pecado iba a ser transferido sobre el cordero y al momento de sacrificar el cordero estaba pagando el pecado de cada uno de nosotros. Así era en el antiguo Israel. Ahora, hermanos, nosotros, cuando Juan el Bautista vio, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué papel tan importante vino a hacer Cristo en este mundo? Es que vino a morirse como un cordero por el pecado mío y el pecado suyo. Transferimos nosotros el pecado sobre él y él fue sacrificado. ¿A qué horas murió Jesucristo? A las 3 de la tarde. Como se debía de hacer en la época, en la antigüedad, que a las 3 de la tarde también se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados. Jesús murió a las 3 de la tarde un día viernes para el perdón de los pecados de todo el mundo. Él era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros, hermanos, Cristo fue llevado al matadero.
Nosotros podemos leer el libro de Isaías. Isaías habla mucho. Los libros del Antiguo Testamento, todos hermanos, todo lo que habla. Uno dice, yo no entiendo mucho el Antiguo Testamento y no le pongo mucha importancia, pero realmente todo lo que habla el Antiguo Testamento siempre habla de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subiré cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí dice, despreciado y desechado entre los hombres. Eso es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo como Cordero. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que pasó en la antigüedad, pero hasta ahora nosotros aún estamos haciendo. Escondemos el rostro de Jesucristo, nos escondemos de Jesucristo, ponemos cualquier excusa con tal de no servir a Cristo en la iglesia, de no traer almas a Jesucristo. Nos escondemos. Él murió por nosotros, fue desechado, despreciado, varón de dolores, despreciado y no lo estimamos, dice. Hasta ahora nosotros no estimamos lo que Dios hizo por nosotros. No estimamos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado por mis pecados y por tus pecados. No lo valoramos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién no se ha rebelado, hermanos? ¿Quién no ha pecado? Molido por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados. Literalmente, Jesucristo, hermanos, fue lastimado gravemente. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y nosotros nada, seguimos con la vida que llevamos. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Recapacitar. Aceptar a Cristo en nuestros corazones como nuestro único y bendito Salvador y suficiente Salvador. Porque ¿saben qué, hermanos? Jesús fue el único, el que pudo borrar todos nuestros pecados. Se sacrificó por nosotros, no hay otro. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, no hay otro. Él es el único, hermanos. El día martes dice, los dos discípulos de Juan. Vamos a leer Juan 1:35 al 39. 1:35 al 39, voy a leer, listos con sus Biblias, dice así. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. ¿Qué pasó aquí? Juan el Bautista empezó a predicar, empezó a hablar del Cordero de Dios, empezó a hablar de lo que él conocía, sabía como testigo de Cristo a toda la gente y a sus discípulos. Miren, hermanos, que estos dos discípulos, cuando lo oyeron hablar, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Inmediatamente. Chanín, decimos nosotros aquí. Chanín. Chanín, ¿ve? Rápido. Solo escucharon el mensaje que era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los dos discípulos rápido lo siguieron. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado palabra de Dios. Ellos habían escuchado de su maestro Juan el Bautista lo que él hablaba de Jesucristo. Y cuando le dije, Él es, ellos no dudaron en dejar a Juan el Bautista y siguieron a Cristo Jesús, porque Él era el Cordero de Dios. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? A nosotros, si Jesús tuviera nuestras vidas, nos preguntaba, ¿qué buscas? ¿Qué buscas tú en tu vida? ¿Qué estoy buscando yo en esta vida? ¿Será que solo estoy buscando riqueza material?
o también estoy buscando riqueza espiritual. Sabemos que todo lo terrenal se queda, hermanos, pero lo espiritual perdura. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Ellos preguntaron, ¿dónde moras? No sabían dónde estaba morando Cristo. Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. En estos momentos no hay ninguna persona que diga, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde mora Cristo? Visite cualquier iglesia. Lo invitamos para que siempre llegue a una iglesia. Cristo mora en todos lados, pero nosotros necesitamos llegar a la iglesia para convivir, para escuchar a Cristo todos los días de cultos. Y saben, cuando les dijo eso, ven y miren, dice, se quedaron con él aquel día. Estos dos discípulos se quedaron con Jesús. ¿Con quién se ha quedado usted en la vida? Le ofrecen un trabajo que puede dañar su día de reposo como día santo para adoración a Dios. ¿Qué elige usted? ¿Se queda con Jesús o se queda con su trabajo? ¿Me quedo yo con cosas materiales o me quedo yo con Jesucristo? ¿Me quedo yo haciendo la voluntad de Cristo según su palabra o me quedo con las personas dirigentes que están conduciendo al pueblo de Dios erróneamente, que ellos usan tradiciones, costumbres para desviar el pueblo de Dios y la palabra de Dios dice, no, eso ya no vale? No, hermano, no nos hagamos tontos. La palabra de Dios sigue y seguirá siendo la verdad. No podemos cambiar nada de lo que está aquí. Pues estos dos discípulos se quedaron con Jesús. Se quedaron, miren hermanos, aprovecharon el tiempo quedarse con Jesús. Escucharon el plan de salvación que Jesús les enseñaba. Aprovecharon el tiempo con Jesús. Miren hermanos, no solo ellos dijeron, no, que Jesús no sabe nada, o que solo un poquito, no, es quedaron con él, hermanos. Quedaron, y aquel día dice que se quedaron con él aquel día. ¿Cuánto aprendieron un día con Jesús? El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre que vino a enseñar. Un día estuvieron con Jesús. ¿Cuánto aprende una persona en un día estudiando la palabra de Dios? Lo invitamos para que cada sábado usted pueda buscar una iglesia adventista del séptimo día y entrar. Ahí enseñamos temas por ejemplo, hoy estamos estudiando esta lección del día de esta semana, testigos de Cristo como Mesías. Se está estudiando eso y usted puede aprender más de todos los hermanos en nuestra iglesia desde las 9 para en adelante, mediodía. ¿Quiere aprender más? En la tarde puede llegar también a visitar la iglesia adventista y ahí estamos todo el día aprendiendo de la palabra de Dios. Lo invitamos siempre. No pierda el tiempo en cosas materiales. No pierda el tiempo en cosas innecesarias. Nosotros, hermanos, deberíamos de también aprovechar el tiempo estudiando la palabra de Dios, asistir a la iglesia. Los dos discípulos de Juan, dice, miren hermanos, el día martes 22 de octubre, el tema es los dos discípulos de Juan, pero esa fecha es muy importante para los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, porque estamos cumpliendo un año más cuando Jesús entra en el lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844 proféticamente, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y este martes 22 de octubre se está cumpliendo un año más que Cristo pasó al lugar santísimo. ¿Y nosotros? ¿Qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? Inició el juicio investigador. Y nosotros seguimos, hermanos.
O seguimos pecando o seguimos dejando a Cristo en segundo lugar y estamos haciendo nuestros deseos, nuestro propio deseo, estamos poniendo en primer lugar. Estos dos discípulos pusieron a Jesús en primer lugar, aprovecharon el tiempo con él, pasaron el día con él. Día miércoles, Felipe y Natanael. Juan, el libro de San Juan, capítulo 1, 43, el verso 43 al 46. Felipe y Juan. Felipe fue uno de los primeros discípulos que fue llamado por Jesús. Jesús llama a Felipe, dice. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Miren, hermanos, solo pasó Jesús con Felipe, le dijo, sígueme, y Felipe lo siguió. ¿Cuántas invitaciones no nos dan a nosotros, hermanos? Vamos a la iglesia, ahí llego, nunca llegamos. Te invito a la iglesia, hay una semana de oración, gracias, ahí llegamos, muchas gracias, ahí veremos. No llegamos. Estoy hablando de personas que ya somos de la iglesia, bautizados, y aún así no llegamos. Ni llevamos personas para que conozcan a Cristo, ni llegamos nosotros. Que miren los hermanos cómo salen. Jesús le dijo a Felipe, sígueme, y lo siguió. Así con esa palabra, sígueme. Felipe había escuchado ya, había aprendido de Andrés y Pedro, había escuchado de Jesucristo. Pero ¿cuántas predicaciones nosotros no hemos escuchado? ¿Cuántas personas tenemos duro el corazón? No queremos aceptar a Cristo, no queremos entregar nuestras vidas a Cristo, no queremos visitar a Cristo en la iglesia, no queremos ir a la iglesia. Pero aquí Felipe solo dijo, sígueme, y se fue. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Dice, Felipe, ¿qué hizo Felipe cuando fue llamado por Jesucristo? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús el hijo de José de Nazaret. Miren, hermanos, los dos testigos, Felipe y Natanael, solo escucharon. El testigo es que solo escucha algo y ya anda convenciendo al otro, ya le anda contando al otro, como hizo Felipe y Natanael. Felipe escuchó, ya sabía y fue llamado por Dios, ya encontré, ahí está, él es el que habló Moisés en la ley, de él es el que habló. Y Natanael, pues no era una persona que diga, yo ya voy, ¿a dónde está? No, que Natanael le dijo, estoy en el libro de San Juan, el capítulo 1, el verso 46. Natanael le dijo, de Nazaret, dijo, ¿puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Miren, hermanos, ¿por qué Natanael dijo, puede salir algo bueno de Nazaret? Porque de Nazaret era un pueblo incrédulo, era un pueblo con problemas, con muchas cosas como cualquier ciudad. Por eso Natanael dijo, puede salir algo bueno de ahí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael lo declaró que era Jesús el Hijo de Dios, el Mesías. Se volvió un testigo, otro testigo de que Jesús era el Mesías. Nosotros nos hacemos de la vista gorda, hermanos. Pecamos a escondidas. ¿No se arrepiente? Uno se siente mal, se siente lo peor. Hacer daño a la gente, hablar mal de la gente. Pero hermanos, muchas veces nosotros lo hacemos a escondidas pensando que nadie nos escuchó. Pero todo lo que sucede en nuestra vida, hermanos, Jesús lo sabe. Él sabe todo de usted, perdón, y sabe todo de mí. Jesús sabe todo de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta el día que nos morimos. Él sabe todo. En especial, miren, hermanos, Natanael, me imagino, estaba orando
orando por ahí, bajo la higuera, y Jesús ya lo había visto. Cuando usted ora, cuando yo oro, cuando buscamos a Jesús, Jesús deja lo que hace y pone atención y te mira y está contigo. Él está ahí escuchándote, dándote su tiempo y conoce todo lo que dices. Por eso a Natanael le dijo, desde antes que aquel te hablara, que tu amigo te hablara, desde que Felipe te hablara, y yo ya te conocía, yo te había visto, ya sé de ti. Así que tengamos cuidado, hermanos, lo que estamos haciendo en nuestra vida. Uno a veces cree que Dios no lo puede juzgar por lo que hace o no lo puede ver. Pero la realidad es otra, hermano. Dios está en todas partes. Dios nos ama, Dios nos quiere, pero Él está con nosotros siempre. Por eso debemos de practicar la oración, debemos de hablar con nuestro Señor y tener la fe como de Natanael. Después de dudar de dónde ha salido el Cristo, Él confesó y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos está a la vista de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado. Dios siempre mira a su pueblo, está con su pueblo. El día jueves dice el testimonio de Nicodemo. Vamos a pasar al libro de San Juan, capítulo 3, el verso 1 al 21, pero vamos a leer algunos nada más. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquier persona, era un principal de los judíos. Era un dirigente, era un maestro, era alguien maestro en teología. No era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Había escuchado, un testigo más de Jesucristo, Él es el Mesías, y Dios sabemos, dice, que has venido de Dios. Testigo de Cristo como Mesías. ¿Qué más? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre por segunda vez puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no puede, dice, el que no nace de nuevo en agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quisiera detenerme aquí. Nicodemo era un principal sacerdote, yo no sé, maestro de la Biblia, enseña y todo, pero se hacía loco con Jesús porque él sabía. Se hacía como el que no entendía, pero él sabía. Muchos de nosotros somos como Nicodemos. Sabemos lo que dice la Biblia, mas no lo hacemos. Muchos predicadores en todo el mundo, estoy hablando del mundo cristiano, hermanos, conocen la Biblia, saben qué es lo que dice y no lo cumplen. Sabiendo y no lo hacen. Voy a hablar, por ejemplo, de un mandamiento de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba y no te inclinarás a él, no las adorarás. Y ahí estamos diciendo, no, es que eso no es así. Esto es solo una foto, no la adoramos. No, hermano, no nos hagamos tontos. Mucha gente es como yo, como usted, como Nicodemo. Sabemos que hay que guardar el día séptimo, el día sábado. Nosotros dijimos, no porque Jesús murió en domingo y yo debo de guardar el domingo. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Muchos en todos lados dicen, no, que no sé qué, que no sé cuánto, que Jesús cambió. No, no, hermanos, leamos la Biblia.
El mejor maestro que vino de Dios es Jesucristo, como le dijo Nicodemo a Jesús. Le dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. El maestro de maestros es Jesús y él en ningún lado autorizó el cambio del día séptimo al día domingo, ni cambió ningún mandamiento. Él le ha venido a cumplir todo lo que está en la ley. El gran problema es esto, hermanos. Dice, el que no naciera de nuevo, dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted quiere entrar en el reino de Dios, nazca en agua y en Espíritu. ¿De qué está hablando? Del bautismo. Nicodemo sabía de Jesucristo, pero se estaba haciendo el loco, como que no sabía. Pero hermanos, después de escuchar a Jesús, bueno, hay que nacer. ¿Y cómo voy a nacer? Decía. ¿Y cómo pasa eso? Muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando hablamos de palabra de Dios a muchas personas, ¿y cómo es eso? Se hacen los locos sabiendo que se está diciendo la verdad. El bautismo. Bautícese. Usted quiere entrar en el reino de los cielos, bautícese. Hay que bautizarse, hay que aceptar a Cristo en nuestros corazones y hacer público nuestra fe por medio del bautismo en agua y del Espíritu. Aquí nos dice por gotas de agua, en agua, nacer del agua. ¿Y cómo se bautizó Jesucristo? Sumergido en agua y fue sacado del agua. Ese es el verdadero bautismo. Lo hizo Jesús, lo voy a hacer yo, lo va a hacer usted. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el reino de los cielos. Nosotros debemos de hacer eso, hermanos. Practiquemos la palabra de Dios tal como lo dice la Biblia. Cuesta, hermanos. Mire, los dos discípulos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Cuando usted lee en la Biblia cuál es la iglesia verdadera, los requisitos que llena una iglesia verdadera, y usted ha escuchado que hay una iglesia que cumple esos requisitos, deje su iglesia, deje sus líderes y busque la iglesia verdadera. ¿Cuál es? El pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Que Dios lo bendiga. Que el Señor lo bendiga hasta una próxima oportunidad. Este es el repaso de la lección número 4 y se titula, en esta semana estuvimos hablando de testigos de Cristo como Mesías. Estuvimos hablando de Juan el Bautista. Estuvimos hablando de los dos discípulos de Juan el Bautista, de Andrés y de Juan. Y estuvimos hablando de Felipe, Natanael y de Nicodemo. Cada quien tuvo su manera. Pero aquí lo importante es que cuando alguien escuchó de Jesucristo, le habló a otra persona. Esa persona escuchó de Jesucristo, habló de otra persona de Jesús. Y así hicieron una cadena y toda la palabra de Dios se regó por toda esa región. Vinieron muchas personas, aceptaron a Cristo, se bautizaron y esa es la tarea de la iglesia, esa es tarea suya y esa es tarea mía. Empecemos a evangelizar a nuestra familia, a nuestros hijos. Empecemos a enseñarles el amor de Dios. Empecemos, hermanos, como dice el libro de San Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Que el Señor los bendiga. Hablemos de Cristo a los vecinos, en lugar donde vivimos, y seamos testigos de Jesucristo dando un buen testimonio. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Saludos.